A mí es que lo que más me ha impactado de todo el proceso, cuando nos costó tomar la decisión, porque nos costó mucho, cuando tú me llamaste y tomamos la decisión, yo confiaba plenamente en que se iba a cumplir la ley, Yo también. en que se iba a cumplir la ley. Y todo el procedimiento ha estado plagado de irregularidades y no pasa nada, no ha pasado nada. La mamá sigue cada día peor, cada día peor. Conocí a Joaquina en noviembre, diciembre de 1968. Me parece importante contextualizar el momento en que vivíamos, porque creo que eso nos permite aproximarnos a la personalidad de Joaquina un poco mejor. 1968 es un año mítico, es el mayo del 68, pero en España se vivía un 68 muy distinto. 1968 era también el año internacional, la ONU lo había proclamado como Año Internacional de los Derechos Humanos, porque se cumplían 20 años de la Declaración Universal, pero en España se celebraba de una manera muy distinta. En España se celebraba deteniendo a sindicalistas, deteniendo a estudiantes, deteniendo a toda la oposición. Se celebraba precisamente cometiendo delitos de lesa humanidad. Joaquina, mi madre, nació en plena posguerra, el 2 de febrero de 1940. Lo que ella nos cuenta a lo largo de su vida es una infancia muy dura. Ella viene de una familia muy humilde, pertenecían a una familia republicana con profundas convicciones de izquierdas. Una vecina de la pedanía donde vivían los Camachos denunció a mi bisabuela por roja. Fue una de las rapadas de Cartagena. Mi abuelo fue tesorero del Partido Socialista y eso ya empezó a complicar muchísimo las cosas en plena posguerra. Y tienen que marcharse a Francia. En el año 48 se marchan a Francia y se marchan caminando. Van de Cartagena a Barcelona, se instalan en Barcelona y en Somorrostro, en el barrio de Somorrostro, unas chabolas que hace mi abuelo. Aquello es demolido por el régimen franquista y tienen que marcharse y cruzan la frontera caminando en el año 48. Mi madre tenía 8 años cuando cruzó la frontera. Fueron a parar a un pueblo que se llamaba Châtel-Guillot, en el Macizo Central, en Francia, y luego digamos que ella fue a vivir a Clermont-Ferrand, que es donde transcurrió su vida, su infancia. Infancia que ella recuerda con muchísimo cariño, a pesar de haber pasado por muchísimas enfermedades, escorbuto, hambre, miseria. Ella siempre recuerda que fue feliz, fue muy feliz. Fue un país que los acogió bien, donde pudo estudiar, donde estaba toda su familia, sus hermanos, sus padres. Ella empezó a trabajar también en una clínica, revelando radiografías en casa de un radiólogo, de un médico radiólogo. Cuidaba niños también, limpiaba casas y nos atendía a nosotros. Conoció allí a mi padre, que era otro emigrante, que marchó a Francia a buscar trabajo y se casan en el año 61. Como es normal, o era normal allí, los españoles se juntaban en lo que es la Casa del Pueblo. Y allí conocieron a combatientes de la República, conocieron a
a brigadistas. Y digamos que mi padre ahí fue donde empezó un poco a interesarse por este mundo, por la ideología de izquierdas, y bueno, lo seleccionaron para trasladarlo a la Alemania del Este y formarlo en el Partido Comunista. A partir de ahí, bueno, en ese momento ya había nacido mi hermano y estaba embarazada de mí, mi madre. Y cuando mi padre regresó de Alemania tenía un mandato, un cometido, que era regresar a España. Y bueno, cuando regresamos a España se produce la detención de mi padre y ella se queda sola y ella es la que nos saca adelante. En noviembre del año 68, entre el 10 y el 19 de noviembre, la Brigada Político-Social, que era la policía política del régimen, detiene aquí en Valencia a 36 dirigentes obreros, militantes y dirigentes, todos ellos de comisiones obreras. Y el marido de Joaquina, César Llorca, es uno de esos detenidos. En concreto lo detienen a las 3 de la madrugada con toda esta sucesión de escándalos. Es Joaquina la que tiene que impedir que entren en la habitación de sus hijos. La policía no solo trataba de detener, trataba de atemorizar al entorno y lo conseguía porque irrumpía en casas donde había niños y niñas de corta edad con una violencia tremenda. A César lo trasladan a la Jefatura Superior de Policía, como al resto de los detenidos, y todas estas personas fueron acusadas de rebelión militar por la Ley de Bandidaje y Terrorismo. Han sido, aparte de apaleados y muy humillados, han sido sometidos a corrientes eléctricas. Se les han aplicado corrientes eléctricas en una cama metálica que sarcásticamente la Brigada Político-Social llamaba el tostadero. A lo largo de las torturas, aparte de amenazar, es el caso de Joaquina, que amenazaron a César con llevarla a comisaría y violarla en su presencia y maltratarla, transcurridas las 72 horas, el marido de Joaquina no había comparecido ante el juez y no había sido puesto en libertad. Con lo cual, Joaquina decide personarse en el juzgado de guardia y plantear la posible desaparición, cosa que era perfectamente posible en manos de la policía política, la posible desaparición de su marido, y formula una denuncia. Esta cosa tan sencilla que hoy puede parecer muy baladí era un riesgo muy importante, era un enorme riesgo, había que ser muy valiente para hacer ese tipo de cosas. Bien, y a partir de ahí se produce un hecho que a mí me parece absolutamente determinante, y es que todas aquellas mujeres que se conocen y se encuentran en las puertas de las cárceles para ir a visitar a sus maridos, padres o hijos, deciden organizarse para denunciar las torturas y pedir la libertad de sus maridos. Estas mujeres se movilizaron muchísimo, fueron a hablar con los abogados, fueron a hablar con el gobernador civil, toda una movilización a través del partido y de la organización del partido, donde ellas no eran militantes del partido, pero de alguna forma el partido las protegió. Ellas no figuraban en ningún sitio, eran la mujer de alguna como Rosalía, porque, por ejemplo, Rosalía Sender era conocida y la conocía todo el mundo porque fue la líder del movimiento democrático de mujeres. Pero las que no participaron en eso, simplemente estaban de paso, nadie sabía cómo se llamaba. Eran la mujer de César, la mujer de este, la mujer del otro, la mujer. Y lo hicieron de la manera más valiente que conozco. Remitieron cartas a los decanos de los colegios de Madrid,
del Colegio de Valencia, al Consejo General de la Abogacía, remitieron cartas al arzobispado, al obispo, remitieron cartas a instancias internacionales. Joaquina tuvo ahí un papel también fundamental porque Joaquina tenía dominio del francés y entonces eso permitía una mejor relación y más directa con esas instancias internacionales. Y también fue determinante para conseguir una bolsa de apoyo económico a esos detenidos y a sus familias que en ese momento carecían de todo el elemental. Y aquí aparece otra vez la trascendente figura de Joaquina, porque Joaquina se hizo cargo de las finanzas, de esas finanzas, de esos medios que llegaban de diversos países europeos, de la solidaridad con España. La actuación de las mujeres fue determinante tanto para que se resolviera ese conflicto de competencias en favor del Tribunal de Orden Público como para conseguir la libertad de sus maridos, la libertad condicional primero, y luego para que todo esto quedara en un sobreseimiento. Esos 36 detenidos nunca fueron juzgados por aquellos presuntos delitos. Se sobreseyó aquel asunto. Yo aseguro que de no ser por la movilización de Joaquina y de este conjunto de mujeres, aquello no habría ocurrido. Cuando mi padre y el resto de camaradas salen de prisión, ¿vale?, y la Fiscalía archiva esa causa, el dinero que sobraba de las aportaciones que habían hecho organizaciones incluso europeas, es mi madre la que decide que ese dinero tiene que destinarse a otras mujeres, como por ejemplo en Canarias, que había mujeres que no podían venir a ver a sus maridos que estaban presos en las cárceles en la península. Un rasgo de Joaquina que aparecerá siempre es su generosidad. Joaquina, ese núcleo de mujeres que desafían al franquismo para pedir la libertad de sus maridos, será muy poco tiempo después el que funda en Valencia el Movimiento Democrático de Mujeres, que es la primera organización feminista fundada en la clandestinidad. Movimiento Democrático de Mujeres que combina la lucha por la democracia y por la libertad de este país, por la lucha por la liberación de las mujeres. Joaquina es una de sus fundadoras aquí en Valencia. De alguna forma había que devolverle a Joaquina algo que nunca se le ha devuelto, y es que ese trabajo secreto, escondido, que hizo posible que nosotros fuéramos más libres. Yo sabía que una parte de mi libertad se la debía a mujeres como ella, sobre todo se la debía a ella, que era mi amiga. Mi madre ya tuvo un papel muy relevante en la clandestinidad, en la lucha por la democracia y por la consecución de las libertades en España. Mi madre hacía de enlace, trasladando documentos en la clandestinidad, pues a Santiago Carrillos. Ella se desplazaba en tren a París, con mi hermana cargada con niños siempre, ¿no?, porque no era sospechoso una mujer con un niño pequeño en brazos, ¿no? Y ella fue clave en la organización del Partido Comunista en la clandestinidad. Mi padre también, pero desde luego mi madre tuvo un papel muy silenciado, como muchas mujeres. La sociedad no sabrá nunca cuánto tiene que agradecerles a estas mujeres. Cuando dicen quién hizo la democracia en España, quién hizo el Partido Comunista, la Junta Democrática. La democracia en España la fabricaron a pulso las mujeres de los camaradas. Cuando ya mi padre salió de la cárcel, pues decidieron que regresaban
a Francia, regresaban a Clermont-Ferrand. Mi padre no podía cruzar la frontera, mi madre sí, pero a pesar de ello no lo hizo en muchas ocasiones durante los 7-8 años que vivimos en Francia hasta que murió Franco en el 75. La vida fue dura, el regreso y la estancia y el adaptarse a la vida en Valencia. Ella ya no tenía a su familia aquí, estaban todos en Francia. Las necesidades económicas apremiaban. El amor desapareció, se separó de mi progenitor. El problema de Joaquina es que, claro, llegaba a mitad de mes y no podía seguir dando de comer a sus hijos porque se quedaba sin dinero. Entonces, la solución era que ella encontrara un trabajo estable. Y convocaron unas oposiciones de bedeles y a mí se me ocurrió que, Joaquina, ¿por qué no te presentas? Ay, porque yo no sé nada, yo te las preparo, yo te enseño, yo te traigo los estatutos, las trabajamos juntas, estuvo estudiando. Y aprobó. Aprobó y le tocó trasladarse a Alicante. Fue una etapa muy dura para ella porque se tenía que separar de lo que ella más quería en este mundo, que eran sus hijos. Y arreglaba los turnos de trabajo de forma que el jueves se pudiera venir a Valencia y estuviese el fin de semana con sus hijos. Venía en el tren de la noche. Y la esperábamos, mirábamos por la ventana el tren, a ver si llegaba, y ella le decía siempre al revisor que le abriera la puerta para llegar antes a casa e incluso para ahorrarse el dinero del autobús o llegar antes. Y cruzaba las vías del tren. Antes paraba el tren aquí, justo delante de casa, antes de que les dieran entrada a la estación del norte. En esa circunstancia, Joaquina respiró porque tenía algo que era suyo, un trabajo que era suyo, un dinero que era fijo todos los meses y que no era un salario espectacular, pero era un salario suficiente. Entonces, esa historia nos vinculó a las dos mucho más, de forma que yo hablaba con Joaquina y Joaquina me escuchaba. Trabaja durante casi 30 años en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y ahí es tremendamente feliz, muy, muy feliz. Se jubiló en un acto muy hermoso porque se le concede la Medalla al Mérito al Trabajo por parte del ministro Jesús Caldera y se le reconoce una labor incansable. En un momento determinado, para la revista de la universidad, escribí un artículo donde explicaba por qué le habían dado la Medalla del Mérito al Trabajo a Joaquina. Se la habían dado por su trabajo no reconocido, es decir, por ese trabajo que yo entendía que la sociedad le debía de pagar. Para mí, en nombre de tantas mujeres como ella, que habían hecho un trabajo oculto, un trabajo que nadie había reconocido. Mi madre tenía muy claro lo que era distinguir entre vida biológica y vida biográfica. De hecho, eso la llevó hace algo más de 7 años a tomar la decisión de ir a un notario a hacer un testamento vital, unas voluntades anticipadas. Estaba en sus perfectas facultades mentales y nos pidió a mi hermana y a mí que la acompañáramos y que nosotras fuéramos sus representantes legales en el caso de que llegara una enfermedad neurodegenerativa de cualquier tipo, grave, irreversible, incurable, por la que ella no quería pasar. Mi madre empezó a enfermar en el 2015. Bueno, empezó con los típicos problemas de memoria, achacables a la edad, a los despistes. Eso finalmente se diagnostica de Alzheimer, se diagnostica de un Alzheimer que va en fase rápida y ahora mismo avanzada. Hace algo más de 2 años y medio, vimos cómo se aprobaba en este país la ley. Estábamos viendo el telediario y en el Congreso de los Diputados se aprobó la ley de la eutanasia. Nos sentamos, nos reunimos mi hermana y yo y releímos su testamento vital
consultamos con un abogado y sí, tenía los requisitos que establecía la ley, sus voluntades estaban claras, tenía una enfermedad grave e incurable, tiene una enfermedad grave e incurable, que le ocasiona sufrimiento, y eso no lo quería mi madre. Y lo dejó por escrito, creo yo, como todas las cosas que piensa y hace Joaquina, es decir, pensando en el futuro, pensando en los demás, pensando en sus hijas, pensando en no ser una carga para nadie, en no ser ni una carga para ella misma, ¿no? Entonces, esa generosidad que ha tenido siempre en la vida se ve también en ese acto de solicitar una muerte digna. La solicita precisamente por generosidad hacia los demás y hacia la sociedad en la que vive. No quiere ser una carga social para nadie. Mi hermana y yo nos juntamos para hablar de cumplir los deseos de mi madre. Se lo debíamos, nos había designado a nosotras para, llegado el momento, ser su voz, hablar por ella. Así es que así lo hicimos. Entonces, bueno, pues nos arremangamos, como haría ella, ¿no? Y tiramos para adelante con una solicitud de eutanasia, la solicitud de ayuda para morir dignamente. Nos pusimos en contacto también con la Asociación Derecho a Morir Dignamente aquí en Valencia, que nos ha echado una mano y nos ha acompañado en todo este proceso. Carmen y Luisa contactan con la asociación de MEDE y me llaman pues, para pedir un asesoramiento. El asesoramiento es que cuentan el caso de su madre, de Joaquina, que está en una residencia y está en una situación con un Alzheimer avanzado. Entonces me cuentan a las preguntas normales de ¿pero tu madre tenía el testamento vital? Pues sí, lo tenía cumplimentado y mi madre de ninguna manera hubiera querido estar así. Lamentablemente, bueno, en esa época la ley no estaba aprobada, evidentemente, así se lo dijo el notario, y en sus voluntades anticipadas no pudo poner la palabra eutanasia. Se puso la definición de eutanasia y dejó bien claras cuáles eran sus voluntades. Digamos que aunque no pone eutanasia, pueden seguir adelante y tienen que solicitarla. Durante la época franquista la sanidad era paternalista, los médicos y las médicas sabían y los pacientes, pues ¿qué hacíamos? Obedecer, estar sometidos a lo que nos dijeran porque lo sabían todo. Pero en 1986, con la Ley General de Sanidad, se opta, dentro de las posibilidades que existen, por una sanidad que sea autonomista. Y ya unos años después, como digo, en el 2002, está la Ley de Autonomía del Paciente, que en uno de sus parámetros pone que las personas pueden escribir y dejar constancia de que en el proceso final de su vida qué aspectos y qué cuidados desean y qué aspectos o qué cuidados o intervenciones rechazan. Entonces ella dejó constancia de que no quería estar en esa situación. Presentamos la solicitud en agosto del 2022 y empezó una pesadilla. Empezó una pesadilla, un maltrato institucional. Nos encontramos con un cúmulo de irregularidades, de incumplimientos de la ley, de incumplimientos reiterados de la ley. Es como que no hay nadie al volante en materia de eutanasia aquí. No hay nadie al volante. Desde que vas a presentar la solicitud y te dicen no, aquí no es. No, sí, es aquí, es un registro en la entidad sanitaria que debe ocuparse de esta prestación. Esto es una prestación sanitaria y esto es un derecho regulado en la ley orgánica que regula la eutanasia en la LORE. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Nos encontramos con un obstáculo. Mi madre está en una residencia de tercera edad y nos encontramos con el primer obstáculo, que la médica de la residencia es objetora. Bien, la ley regula la objeción de conciencia. Bueno, pues se nos remite a otro médico, su médico de cabecera. Su médico de cabecera se dirige
a la residencia para hacer una valoración y hace una valoración absolutamente negligente. Le pregunta a un enfermo de Alzheimer sobre su propia enfermedad. Se atreve a preguntarle: Joaquina, ¿cómo estás? A lo que mi madre entonces respondió: bien. Esa valoración fue determinante para que se le denegara la eutanasia a mi madre. La prestación de eutanasia se le denegó tras esa valoración, ¿no? Preguntarle a un enfermo de Alzheimer sobre la percepción de su propia enfermedad no tiene ningún sentido. Mi madre lleva 1 año y 9 meses postradita en un sillón, apenas camina, no entiende ya el mundo, no nos reconoce, no apenas habla, no, con monosílabos. Lamentablemente, y lo tengo que decir así, me parece que fue un profesional de la medicina que sabía bien poco de lo que es el Alzheimer o lo que son los problemas de estas alteraciones neurodegenerativas tipo Alzheimer, demencias en grado muy avanzado, porque realmente esas personas, digamos, dejan de ser ellas, ya no tienen conciencia de sí mismas ni de los demás. Y entonces le hace unas preguntas breves y sencillas que estoy segura que nos tirarían de espalda. A Joaquina se le pregunta: ¿cómo estás? Y dice: bien. Y si le hubieran preguntado: ¿qué te parece que se esté bombardeando a las mujeres y a los niños palestinos y no dejen evacuar a la gente de los hospitales? Y hubiera contestado bien, porque no tiene conciencia de la realidad, pero eso lo sabemos las personas de sanidad que estamos, no sé, que tenemos ese tipo de formación. De modo que me parece que hace esa primera atención, que debería ser algún proceso, a una persona que no conoces y que te solicita la eutanasia, debe ser una cosa amplia, una visita clínica para establecer un proceso de deliberación que no se puede establecer con una persona en esas circunstancias. Hay muchas escalas de valoración del daño y del sufrimiento y hay muchos instrumentos para valorar el daño y el sufrimiento, ¿no? Aunque la ley establece de forma clara, en su artículo 3, que el sufrimiento es atribuible a quien lo sufre, no es interpretable. Y desde luego lo que no es interpretable es la voluntad de mi madre, el testamento vital que hace ante notario, ¿no? No hay duda que cuando mi madre dice: deseo que en caso de enfermedad grave e incurable como es el Alzheimer o una enfermedad neurodegenerativa o una demencia o un proceso oncológico, deseo que se me administre medicación para acortarme o interrumpirme la vida, no hay duda de que estamos hablando de eutanasia, a pesar de que la ley no estaba aprobada. Una vez hace este informe, el médico responsable, pues digamos que deniega esa solicitud y sus hijas hacen un recurso diciendo que, bueno, pues eso, que no están de acuerdo en esa situación porque su madre sí que cumple digamos, los requisitos que contempla la ley en cuanto a que está en una situación, en un padecimiento grave, crónico, imposibilitante, que digamos que no le deja decidir por ella misma y que por eso quieren que se haga válido el documento de voluntades anticipadas. Mi madre se anticipó porque era una mujer inteligente y se anticipó a su tiempo. La ley no estaba aprobada, pero ella lo hizo de forma para que cuando se aprobara la ley se tuviera en cuenta su voluntad, ¿no? Y así fue. En este proceso, finalmente, acabamos recurriendo las decisiones que iba tomando la Administración y acabamos recurriendo en el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le reconoce su voluntad, establece que no hay duda alguna de que esta mujer, a pesar de que no está aprobada la eutanasia por ley en el 2015, ella está hablando de eutanasia, le reconocen esa voluntad, le reconocen la enfermedad grave e incurable como es el Alzheimer, pero sin embargo la desestiman la prestación
porque interpretan que no tiene sufrimiento. Entonces es un revés enorme, ¿no? Porque lo que hacen con esa sentencia es denegarle un derecho y sobre todo es condenarla a vivir con un terrible sufrimiento. Mi madre tiene en estos momentos 83 años y siempre tuvo claro por lo que no quería pasar, siempre tuvo claro cómo quería vivir y cómo quería morir. Su padre, mi abuelo, vivió con nosotros los últimos años de su vida, con nosotras, y tuvo Parkinson y Alzheimer. Los 2 últimos años de la vida de mi abuelo fueron tremendos. Mi madre tenía muy claro que ella no quería pasar por algo así, no quería someter a su familia a una vida tan dura de cuidados. Una parte de la población de esa sociedad, ¿no?, que pensamos que la libertad es el factor más importante, es, digamos que es lo más relevante, lo que nos significa como personas, y hay otro grupo de personas que piensan que seguimos siendo súbditos, ¿no?, de Dios, de los médicos, de gente que está por encima de nosotros. Parece que la sociedad todavía no está suficientemente madura, esa sensación de infantilizarnos como si no fuéramos capaces de tomar decisiones. ¿Qué derecho tienen médicos, juristas, enfermeros? ¿Qué derecho tienen a imponer el sufrimiento a una persona que no quiere soportarlo? O sea, esa es la reflexión que yo hago, ¿no? ¿Qué derecho tiene nadie a imponerle sufrimiento a otra persona? Yo entiendo que haya modos diferentes de pensar. Afortunadamente, pensamos de modos diferentes, ¿no? Pero yo no trataré nunca de imponerle a nadie mi modo de pensar. Y en este caso, de petición de eutanasia para mi madre, lo que se ha hecho es imponer un modo de pensar, imponer una determinada manera de entender la vida y de entender la muerte. Mi madre tenía resuelta la relación con la vida y tenía resuelta la relación con la muerte. Y lo tenía tan resuelto de una forma tan inteligente y tan generosa que hizo un testamento vital. Ese testamento vital ha sido interpretado, ha sido puesto en duda por unos, por otros. Llega la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y esa sentencia vuelve a ser denegatoria. Dos aspectos de esa sentencia. Por un lado, en su argumentación se entiende que solicita la eutanasia. Ahí no hay ninguna duda. Y por otro lado, y ahora en sentido muy negativo, dice que a pesar de que tienen una valoración de un perito que buscó la familia, las dos hermanas, para el recurso que tuvieron que hacer, pues lo que les resulta más válido son el medio folio donde el médico responsable pone la respuesta de Joaquina a esas preguntas, donde queda claro que no sufría. Después de 1 año y medio, tras la denegación de la primera solicitud, mi hermana y yo, y asesoradas también por la Asociación Derecho a Morir Dignamente, hemos puesto en marcha una segunda solicitud. Ha pasado 1 año y medio de la denegación de la primera. La residencia no cumple la ley porque cuando vamos a solicitar de nuevo la prestación en la residencia, ya no tenemos a la médica objetora inicial porque se marchó a trabajar a otro centro y entonces hay un nuevo médico que nos dice, no, yo también soy objetor. No, mire usted, uno es objetor si está inscrito en el registro de objeción de conciencia. Uno no puede ser objetor a posteriori de encontrarse con una solicitud. Entonces, es como todo el mundo nos envía a la deriva, ¿no? Aquí no es, yo soy objetor. Y en definitiva lo que se está haciendo es no cumplir la ley. Mi madre no es una persona capaz hoy en día de decidir por su propia vida, por eso lo dejó escrito.
Entonces es un incumplimiento sistemático de la ley donde se anteponen las ideologías y las formas de pensar de jueces, magistrados, tribunales, comisiones, que valoran que es una pena quitarle la vida a alguien, que siempre hay esperanza, que si a lo mejor con algún input a una persona puede reaccionar de forma positiva. Conversaciones, todas ellas, que han sido como humillantes recibir esa información, ¿no? Ha sido durísimo, un proceso muy duro. Hemos pasado de la rabia a la indignación, a remangarnos y otra vez, vamos a intentarlo otra vez. No podemos dejarla tirada y no podemos dejarla tirada ni abandonar este proceso mientras viva mi madre, porque mi madre no lo hizo y no lo hizo con una sociedad donde no había derechos, donde no había libertades. Y mi madre trabajó en el exilio y trabajó en la clandestinidad y volvió a este país para luchar por la democracia y luchó contra el franquismo en la clandestinidad. Y estuvo al frente del movimiento democrático de mujeres en un movimiento feminista. Y crió a sus hijos sola y nos sacó adelante. Y creo que le debemos este derecho, porque es un derecho, tiene una enfermedad grave e incurable. Y la ley lo establece así. Todo lo demás ha sido prevaricación, interpretaciones, anteposición de ideologías. Que lo único que quieren es cumplir con lo que su madre ha dejado escrito y ha hablado muchas veces, que de ninguna manera ella quería verse en esa situación. Entonces, de verdad que una persona que ha dejado de ser ella misma y que no puede responder y que no conoce ni a sus hijas y que no sabe si tiene que comer o tiene que lavarse, que pienso que no sé, que ha sido un maltrato continuado del que todavía se está padeciendo. Joaquina, una mujer, no sé, luchadora por los derechos humanos, por la democracia, por los derechos de la ciudadanía, que vean en sus propias carnes, o las personas que sabemos cómo era, que no sé, como que la administración y la democracia le ha girado la cara, la verdad es que es intolerable, francamente. Que la vida que tiene sentido no es la vida biológica exclusivamente, cosa que las personas que están en contra de la eutanasia piensan que mientras hay vida, pues mientras el corazón no deja de latir, pues ahí estamos, ¿no? Y hay personas que tenemos un concepto de la vida que contempla la biografía de las personas, y Joaquina es un caso paradigmático, ¿no? Una persona que se ha manifestado, que ha tomado decisiones duras a lo largo de su vida, que por más que las cosas estuvieran en contra, cuando había que luchar por algo, ella estaba la primera, y que dejó escrito lo que quería. Pues las personas que estamos en este lado le damos importancia a la vida biográfica. Cuando esa vida ya no existe, cuando yo no soy capaz de disfrutar del color de los árboles en el otoño, o de tomarme una copa de vino y disfrutar con ello, de leer una novela o querer interpretar un poema, tiene sentido. Para mí eso no es vida, eso es algo que tiene que ver con que mis órganos siguen funcionando, pero si yo no pienso, no elijo, no decido, para mí eso ya no es vida. Ni la administración ni la justicia han sido justas con Joaquina. La sociedad no le ha devuelto el cariño incondicional con el que ella ha vivido y con el que ella ha respondido y con lo que ha dado. O sea, la entrega de una mujer que toda la vida ha sido dar para los demás, dar. No ha tenido respuesta de recibir nada en absoluto, ni siquiera la dejan morir en paz, ¿no? Es muy duro que una persona, después de una vida como la que ella ha vivido, se encuentre con un final tan triste y tan amargo. En el 2022, la Fundación Abogados de Atocha
que anualmente otorga unos premios a personas o a entidades que se hayan caracterizado por la defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos, decidió otorgárselo al Movimiento Democrático de Mujeres 1965-1985, que fue el año en que se disolvió. Y una de estas premiadas era Joaquina, como no podía ser de otra manera. No pudo estar, pero sí una de sus hijas, con un bisnieto suyo en brazos, acudió a recoger el premio de Joaquina. Fue un acto precioso. Entonces, estamos ahora en una fase de segunda solicitud y estamos hablando de plazos. Tenemos un plazo donde tenemos que ratificar esta solicitud y a la espera de que se resuelva, de que esta vez sí se pueda resolver favorablemente. Mi madre a fecha de hoy todavía sigue viva y ella no quería estar viva. Así es que vamos a seguir luchando por su derecho y no pararemos hasta conseguirlo, porque así lo quiere ella y así lo vamos a cumplir. Y seguiremos peleando por ese derecho de Joaquina y porque ese derecho se abra camino en este país de tanto intolerante. Yo recuerdo un titular, uno de tantos, ¿no?, horrorosísimo, que ponía se le deniega la eutanasia a una mujer con Alzheimer que han pedido sus 2 hijas. Oiga, no, señores. Por suerte hemos encontrado en este proceso a la gente de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, nos han acompañado y tenemos la responsabilidad de hacerlo porque así nos designó, ¿no? Y por otra parte, no tengo pena porque se vaya a aplicar, porque deseo que se aplique la ley. Evidentemente estoy triste porque es mi madre, pero yo ya estoy triste cuando a mi madre le diagnosticaron un Alzheimer hace muchos años. Eso ya formó parte, ¿no? Y entonces es un duelo constante y te lo hacen muy difícil, Y yo, ahora la mamá en estos momentos, hay que ser muy conscientes de lo que hemos hecho. También es cierto que estamos asesoradas externamente, ¿no?, porque la gente piensa que nosotros tenemos asesoramiento médico externo, ¿no? Entonces, cuando explicamos fuera medicación para la mamá, oh Dios mío, ¿no? Nos dicen estas 2 brujas pirujas, ¿no?, qué horror lo que están haciendo, ¿no? No, fuera sujeción química para mi madre. Pero, hostia, tú, es lo que yo le digo a ellos, ¿no? Estoy hablando de mi madre. Estamos hablando de nuestra madre. Y es duro porque es defender un derecho, es hablar de ella. Tenemos que hablar de muchísimas cosas de ella para intentar que la gente entienda quién era ella, por qué decidió vivir de la manera en que decidió vivir y morir como ella quería morir. Que afortunadamente en este país se pudo aprobar esta ley y que lamentablemente, una vez más, la sociedad, los tribunales no han estado a la altura y la han condenado de momento a 1 año y medio de sufrimiento. Y eso es duro de perdonar. Espero que no tenga dolor, que no sufra y que la Comisión de Garantías le conceda su derecho. Quiero Yo también que lo he muera pensado. con su derecho. No quiero que muera con un bicho, Con una infección. bacteria. Yo también no lo he pensado. quiero. Me dijeran, esta noche ha descansado la mamá, se le ha llevado la infección por delante. No me gustaría, teta. Me gustaría que lograra su derecho. lo que ella quería. Lo que ella quería. Lo que ella quería. Así es como me gustaría despedirme de ella. Si muero, sobrevíveme con tanta fuerza pura que despiertes la furia del pálido y del frío. De sur a sur, levanta tus ojos indelebles, de sol a sol, que suene tu boca de guitarra.
No quiero que vacilen tu risa ni tus pasos, no quiero que se muera mi herencia de alegría. No llames a mi pecho, estoy ausente. Vive mi ausencia como en una casa. Es una casa tan grande la ausencia que pasarás en ella a través de los muros y colgarás los cuadros en el aire. Es una casa tan transparente la ausencia que yo sin vida te veré vivir, y si sufres mi amor, me moriré otra vez.